La gasolina es como la sangre en las arterias de la economía nacional. Su presencia o ausencia determina en buena medida el dinamismo o el estancamiento de procesos productivos y de la vida en sociedad. Y para la sociedad cubana y nuestro modelo económico en constante transformación, además del oro negro, ha ganado protagonismo el dólar y su fluctuante valor en el mercado cambiario legal. De gasolina y de dólares estaremos hablando hoy porque son variables indispensables para intentar entender esta maltrecha economía nuestra, que se debate entre una feroz guerra desde el exterior, a la que llamamos bloqueo, y esas medidas que en el pasado reciente se han tomado, con éxito o no, para tratar de revertir la crisis. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. En medio de los intentos del régimen comunista de Cuba de exportar su represión contra la oposición, amenazando y amedrantando a integrantes del exilio cubano, de la resistencia cubana, para que no sigan con su denuncia internacional, en esos mismos momentos hemos venido aquí a la República del Perú, hemos sido recibidos por congresistas, también por el canciller, donde hemos presentado información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Podríamos hablar de Boroná y su denuncia de que los estamos amedrantando, o de una muy conocida artista cubana que fue de visita a la casa de un influencer del odio, para decepción de muchos, incluso del propio influencer, que la catalogó como cobarde porque fue a su encuentro pero no dijo las palabras mágicas: dictadura, libertad, represión. Podríamos hablar de cierto titular de cierto libelo contrarrevolucionario que montó en cólera por la denominación de Cuba como uno de los mejores destinos culturales, porque para ellos no se puede ser pobre y tener cultura, obviamente. Podríamos hablar de eso y de muchas otras cosas que han circulado en las redes, pero decidimos compartir con ustedes, a tenor del tema que anunciábamos antes, interesantes fragmentos de un video grabado durante el encuentro entre empresarios cubanos y estadounidenses celebrado en Miami a finales del año pasado, y que muestra al director del Toque, el infame medio que publica una tasa del dólar a diario, recibiendo quejas y señalamientos de ese sector privado que tanto dice defender. Así mismo. Y lo que pasa también es que especulan mucho los mismos vendedores. Ellos mismos dicen, estoy vendiendo 2.50 cuando en realidad está 2.30, para entre ellos mismos subirlo. En ese momento hubo una bajada, el dólar se quedó realmente mucho más abajo de lo que estaba en el toque. Mucho por debajo, el dólar llegó a estar hasta 190 pesos para Oriente. 2.10 de Villa Clara a La Habana. Y todavía en el toque estaba por arriba por 2.20, 2.20 y pico. Entonces, no sé realmente si se están guiando por esa masa de la calle, de influencia de la calle, y no es realmente la masa, la gran masividad de empresarios que son los que están en el dólar. Eso anda como que borracho para nosotros, porque se están guiando por la información, por especulaciones de la gente, porque entre ellos mismos especulan y van subiendo y es mentira. Tú preguntas a ver si también tienen esa información para simplemente, como que saben, parece que seguían en la tasa por eso. Ya ellos suben y la cosa se mantiene ahí. Por favor, aterricen, porque ustedes nos están llevando a nosotros a un punto que tú no tienes una idea. ¿Cuánto de los tentáculos de cada uno de nosotros que trabajamos tanto, se están moviendo irracionalmente por las decisiones que probablemente falten en el algoritmo? Ni a los más exitosos empresarios del sector privado les acaba de convencer esa tasa, pero por supuesto, ese no es un problema que nosotros debamos resolver, allá ellos. Lo que sí nos debe preocupar es que a esa tasa ilegal se le valide, conscientemente o no, desde el sector público, ya sea desde las empresas estatales como desde funcionarios gubernamentales, o que no hayamos logrado crear otro referente, uno propio, que sirva de guía a los distintos actores económicos que tienen hoy que lidiar ineludiblemente con el manipulado algoritmo del toque. Pero a los vaivenes del dólar, los reales y los inducidos, se les debe sumar un factor muy cercano en el tiempo: las nuevas medidas anunciadas por el primer ministro en la Asamblea Nacional y que ya comienzan a concretarse. El precio de la gasolina en Cuba aumentará más del 500% en febrero, como parte de una serie de medidas para tratar de disminuir el fuerte déficit fiscal. El litro de la gasolina regular pasará a costar el equivalente a $1.10, mientras que la especial subirá hasta un valor equiparable a 1.30.
Las autoridades también dispusieron que los turistas extranjeros comenzarán a pagar el combustible en divisas. La gasolina es el termómetro de un país, literal, de la economía de un país es el termómetro, porque ya te digo, todo depende de la transportación, todo. El gobierno, que subvenciona casi todos los servicios y bienes básicos, busca revertir la crisis que enfrenta el país por los efectos de la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y las distorsiones internas de su economía. Nos afecta a todos porque está muy caro, el poder adquisitivo no da para eso. Pero bueno, hay que seguir viviendo, no hay otra. Adelante. Aumenta el precio del combustible, aunque se mantiene un precio mayorista similar, que no vaya a la siempre curiosa ficha de costo de los boteros. Aumenta el precio del transporte en general, pero se mantiene el precio de las guaguas urbanas, la vía de transporte mayoritaria. Aumenta la tarifa de electricidad, pero solo para altos consumidores. ¿Funcionarán estas medidas? ¿Reducirán el déficit fiscal? ¿Lograrán que avancemos en pos de subvencionar personas y no productos o servicios? A ello volveremos más adelante. Por ahora, pasemos a otro tema que también ha tenido mucha repercusión en las redes, y lo haremos a través de una colaboración especial con el proyecto El Necio. La bienvenida al periodista Pedro Jorge Velázquez, por primera vez a cargo de En la Mira. Muchos me han pedido que haga un video sobre qué creo de FEPCUBE, Patria y Vida. Y bueno, casualidad que ese video cae aquí en Televisión Nacional justamente en exclusiva para Confilo. ¿Se me mueve el micrófono? No. Bueno, vayamos al grano. FEPCUBE, un equipo que nace tras varios intentos fallidos de otros equipos parecidos. De hecho, todos tienen una serie de siglas. Por aquí dejo el anterior, que tenía creo 5 siglas. Este ahora tiene 7. Parece que mientras más letras le sumes a las siglas, más importante es. Bueno, FEPCUBE nace buscando algo que quizás ustedes no han interpretado. El objetivo de FEPCUBE es dividir a la afición cubana. Sí, exactamente ese. Olvídese de la otra perolata, del amor por el béisbol, de Patria y Libertad, del equipo de los cubanos libres. Sí, todos esos son eslogans vacíos que lo que buscan en sí es dividir a la afición cubana. Vieron exactamente lo que pasó en Miami en pleno Clásico Mundial y dijeron, bueno, esta es la oportunidad de politizar más aún este asunto y a la vez de sacarle un poquito de eso mismo. Cuando los de FEPCUBE comenzaron a pensar cómo dividir a la afición cubana, cómo hacer que los cubanos entiendan que este es el verdadero equipo Cuba, cómo hacer que los cubanos se identifiquen con este equipo de jugadores profesionales. Vaya, que una carta muy buena sí que tenían. Los jugadores que tienen son del primer nivel. Jugadores algunos que Cuba no puede convocar precisamente por las sanciones, por ese acuerdo que terminó derogándose entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB. Pues nada, se agarraron de los dos símbolos más importantes de la cubanía, el himno y la bandera. Y proclamaron que ellos sí lo iban a usar en la Serie Intercontinental de Béisbol que se está por celebrar en Colombia. Pero el gobierno de Colombia, a través de su Ministerio de Deporte, emitió un comunicado días antes, porque como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. ¿Qué dice ese comunicado? Tranquilos, que aquí tengo un resumen. Bueno, primero advierte que es un evento de carácter privado e institucional, es decir, que el mismo no es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol. También que es un torneo que no está avalado ni por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball ni por el Comité Olímpico Internacional. El evento no cuenta con financiamiento del Ministerio de Deportes de Colombia. El evento no cumple los requisitos establecidos, atiendan esto, en la legislación deportiva colombiana vigente. El Ministerio de Deportes de Colombia además rechaza las acciones y manifestaciones de la FEPCUBE que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la República de Cuba. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. Este es el comunicado que ellos no se esperaban. Bueno, en verdad, otro sitio, Playoff Magazine, aclara que se están poniendo de acuerdo para ver qué van a hacer ante esta posición del gobierno colombiano. Incluso ya recularon y dijeron que si hace falta no van a utilizar ni la bandera ni el himno, porque al final sería un fracaso para ellos que les prohibieran participar en este torneo después de tanto bombo y platillo.
Vamos terminando como comenzamos, a ritmo de dólar y gasolina. Y lo hacemos con un invitado que llega a nuestro programa gracias a la también muy especial colaboración de la corresponsal de Telesur en Cuba, Fabiola López, quien gentilmente nos cedió algunos fragmentos de una entrevista que les realizara a Luis Emilio Aybar, director del Centro de Investigación Cultural Juan Marinelo, que opinó sobre estas medidas y que hoy lo tenemos casi en exclusiva para Confilo. Yo creo que hay que dejar claro una cosa, si se van a subir los precios, por mucho de que en la manera en que se están adoptando esos precios se está tratando de conservar algunos subsidios que reduzcan el impacto, hay que decir por las claras de que va a afectar a la gente y va a afectar también a las personas más vulnerables, a los grupos más vulnerables, porque tanto de manera directa como de manera indirecta. De manera directa porque hay una parte de esos productos que los consumen todos los estratos de la sociedad y porque, aunque haya otra que no, tienen efectos transversales e indirectos sobre el conjunto de la economía en un momento donde una gran parte de las necesidades de la gente tiene que satisfacerla en el mercado informal o en el sector privado a altos precios y que se trata de un sector que normalmente convierte en precios elevados los costos que se incrementen para nunca ellos mismos perder en la ecuación, ¿no? El tema de la captación de divisas es clave. Yo creo que uno de los momentos más lúcidos de la intervención de nuestro ministro de Economía, Alejandro Gil, en la mesa redonda, fue cuando abordó por las claras cómo el crecimiento desregulado o no lo suficientemente regulado del sector privado ha implicado que el Estado ha dejado de captar un monto significativo de esas divisas que empiezan a tener su propio mecanismo de circulación en función de objetivos e intereses que no necesariamente son sociales, cuando el Estado entonces no puede respaldar determinados objetivos sí de carácter social para los cuales es imprescindible obtener divisas. El objetivo político número uno en un contexto de crisis como este debe ser incrementar la producción, incrementar la exportación, y no por gusto digo que es un objetivo político, no solo económico. Por tanto, los métodos para lograrlo no pueden ser solo económicos. Y por último, hay que reducir y regular los procesos de concentración de riqueza. Si el pastel se achica, y en lo inmediato no vas a poder ampliarlo, tienes que buscar la manera de repartir mejor ese pastel. Habrá que tomar contramedidas. Debemos dejar de subvencionar productos y servicios, pero también habrá que subvencionar a personas. Pero lo que más preocupa en realidad a la gente, al pueblo, no es un grupo de medidas en particular, sino la creciente desigualdad. Lo que golpea a muchos no es la evidente necesidad de recortar gastos, de ajustarnos el cinto, sino el hecho de que mientras la mayoría vivimos tiempos muy difíciles, los hay que están viviendo su momento de mayor éxito. ¿Por qué unos caminarán más o pagarán más por una gacela mientras desfilan por las calles carros del año recién importados? ¿Por qué unos ahorrarán mientras hay quien tiene dinero para pagarse un consumo absurdo de electricidad? ¿Por qué me limitaré de visitar a mi familia en otra provincia si los hay que viajan el mundo con dinero obtenido mediante especulación y porcentajes apabullantes de ganancias? Ese es el kit del asunto. Cómo enfrentar la necesaria acción contra distorsiones en nuestra economía para hacerla crecer pero no crecer en desigualdad. En la imprescindible batalla contra esa desigualdad y por la justicia social nos va la revolución, nos va el socialismo. La inmensa mayoría de nuestro pueblo no cree en el discurso de los boroná y los influencers del odio, ni quiere la privatización de nuestra economía. La gente, el pueblo, cree en valores como la justicia, la equidad, porque quiere, en definitiva, más socialismo. Esa sigue siendo nuestra batalla mayor. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que regresamos el martes justo después de la novela, para seguir analizando lo mejor que podamos esas polémicas que se dan en las redes y en las calles y que muchas veces son combustible, caro combustible, para cualquier campaña enemiga. Y lo intentaremos seguir haciendo con filo y con mella. Mella con mayúscula. Chao.